El cristianismo surgió en un mundo que lo veía con recelo y hostilidad. En el corazón del Imperio Romano, donde la tradición y la religión estaban profundamente entrelazadas con la vida cotidiana y la política, cualquier desviación era vista como una amenaza al orden establecido. Los cristianos se negaron a adorar a los dioses romanos o al emperador, lo que los marcó como forasteros e incluso traidores. Esta negativa no solo era un acto religioso, sino también una declaración política que desafiaba la unidad del imperio. La verdadera pregunta no es por qué fueron perseguidos, sino cómo este grupo pequeño y vulnerable sobrevivió y creció. A pesar de la vigilancia y el peligro constante, los cristianos encontraron formas ingeniosas de reunirse y compartir su fe. Paradójicamente, la misma persecución destinada a destruir el cristianismo se convirtió en el catalizador de su expansión. El sufrimiento compartido forjó lazos profundos de solidaridad y pertenencia entre los creyentes. El sufrimiento se convirtió en una fuente de fuerza. El martirio, un poderoso testimonio. Las historias de quienes dieron su vida por la fe inspiraron a generaciones y se transmitieron como ejemplo de valentía y convicción. La persecución llegó en oleadas, a veces locales, a veces en todo el imperio, obligando a los cristianos a definir su identidad y creencias. Cada crisis los llevó a reflexionar sobre lo que significaba realmente ser cristiano en un mundo hostil. Su voluntad de morir por su fe inspiró a otros y atrajo a nuevos conversos. La comunidad cristiana creció, no a pesar de la persecución, sino en parte gracias a ella, mostrando una resiliencia inesperada. Recorreremos este viaje de la persecución al poder y preguntaremos: ¿qué sucede cuando una fe construida sobre la resistencia es de repente abrazada por el imperio? ¿Cómo cambia su esencia y su mensaje cuando pasa de los márgenes al centro de la historia? El primer mártir cristiano fue Esteban, un diácono en Jerusalén. Su predicación audaz y sus afirmaciones sobre Jesús lo llevaron ante el Sanedrín, acusado de blasfemia. En lugar de defenderse, Esteban acusó a los líderes de Israel de resistir a Dios, luego declaró una visión de Jesús a la diestra de Dios. Enfurecido, el concilio lo arrastró y lo apedreó. Las últimas palabras de Esteban hicieron eco de Jesús, oró por el perdón de sus verdugos. Saulo de Tarso, más tarde conocido como Pablo, presenció su muerte. El martirio de Esteban desató una ola de persecución, dispersando a los creyentes y extendiendo la fe. Su muerte se convirtió en un modelo. La persecución no pudo silenciar el mensaje, sino que solo lo extendió más. La primera gran persecución romana se produjo bajo el emperador Nerón, después del gran incendio de Roma, en el año 64 después de Cristo. Para desviar la culpa, Nerón atacó a los cristianos, ya desconfiados e incomprendidos. Según Tácito, los cristianos fueron torturados y asesinados en espantosos espectáculos públicos, despedazados por perros, crucificados o quemados vivos como antorchas humanas. Esta brutalidad se limitó principalmente a Roma, pero sentó un precedente. Ser cristiano era ahora un crimen. Las acciones de Nerón cimentaron la imagen de los cristianos como enemigos del Estado. Las historias de estos mártires se convirtieron en fundamentales para la identidad cristiana. En lugar de destruir la fe, la crueldad de Nerón la fortaleció, inspirando a generaciones futuras. El recuerdo de estos eventos alimentó la determinación cristiana. Los primeros mártires romanos de la Iglesia se convirtieron en símbolos perdurables de fe bajo fuego. Entre las víctimas de Nerón se encontraban Pedro y Pablo, los más grandes líderes de la Iglesia. La tradición dice que Pedro fue crucificado boca abajo, sintiéndose indigno de morir como Jesús. Su humildad y sacrificio se convirtieron en un símbolo del verdadero discipulado. Pablo, ciudadano romano, fue decapitado a las afueras de Roma. Su muerte marcó la pérdida del más grande misionero del cristianismo. Sus martirios en Roma le dieron a la ciudad un prestigio espiritual único. La Iglesia en Roma reclamó el legado de ambos apóstoles, fortaleciendo su autoridad. Sus muertes no fueron derrotas, sino el testimonio final, sermones predicados con sus vidas. El lugar central de Roma en la historia cristiana fue sellado por su sacrificio.
La persecución más sistemática y brutal contra los cristianos se produjo bajo el emperador Diocleciano a principios del siglo IV, marcando un punto de inflexión en la historia del Imperio Romano. Diocleciano, convencido de que la unidad imperial dependía de la religión tradicional, vio a los cristianos como una amenaza peligrosa y lanzó la llamada Gran Persecución, la más extensa jamás vista hasta entonces. Los edictos imperiales ordenaron la destrucción sistemática de iglesias, la quema pública de escrituras sagradas y el arresto masivo del clero cristiano en todo el imperio. Los cristianos fueron obligados a sacrificar a los dioses romanos bajo amenaza de tortura, prisión o incluso la muerte, enfrentando pruebas crueles y humillaciones públicas. La persecución fue especialmente brutal en las provincias orientales, donde se produjeron ejecuciones masivas, torturas horribles y un clima de terror constante para los fieles. Sin embargo, el gran número y la resiliencia de los cristianos, que se apoyaban en comunidades clandestinas y catacumbas, hicieron imposible su erradicación total. La violencia del Estado solo profundizó el compromiso cristiano e inspiró asombro, incluso entre algunos paganos que empezaron a cuestionar la justicia de tales castigos. La crueldad resultó contraproducente, creando simpatía y solidaridad por los perseguidos y atrayendo nuevos conversos a la fe cristiana. La gran persecución fracasó. El cristianismo estaba ahora demasiado extendido y profundamente arraigado en la sociedad romana como para ser eliminado. La firmeza y el coraje de los mártires se hizo legendaria, inspirando generaciones futuras y consolidando la identidad cristiana. El asalto final del imperio, lejos de destruir la fe, solo aceleró el triunfo del cristianismo, que pronto se convertiría en la religión dominante del imperio. Las palabras de Tertuliano, "La sangre de los cristianos es semilla", capturaron una verdad profunda. Las ejecuciones públicas, destinadas a aterrorizar, a menudo inspiraban a los espectadores. Los cristianos enfrentaron la muerte con valentía, cantando himnos y perdonando a sus asesinos. Las historias de mártires como Policarpo, Perpetua y Felicidad se extendieron rápidamente, uniendo a los creyentes en todo el imperio. Estos relatos se convirtieron en modelos de coraje y fe. El martirio desafió los valores romanos, ofreciendo una nueva visión de honor y fuerza. El testimonio de los mártires atrajo a muchos a inquirir sobre la fe. La persecución, en lugar de aplastar el cristianismo, impulsó su crecimiento y atractivo. A medida que el cristianismo crecía, desarrolló una estructura más organizada. Para el siglo II, cada ciudad tenía un obispo, asistido por ancianos y diáconos. Los sínodos, concilios regionales de obispos, ayudaron a resolver disputas y unificar la doctrina. El obispo de Roma ganó un prestigio especial, en parte debido al estatus de la ciudad y su vínculo con Pedro y Pablo. La Iglesia de Roma se convirtió en un referente para la enseñanza apostólica. Si bien otras ciudades como Alejandría y Antioquía fueron influyentes, la autoridad de Roma aumentó constantemente. Esta estructura sentó las bases para el posterior ascenso de la supremacía papal. La fallida persecución de Diocleciano preparó el escenario para un cambio dramático en la historia del cristianismo y del Imperio Romano. Durante años, los cristianos habían vivido bajo la sombra del miedo, practicando su fe en secreto y enfrentando castigos severos. En el año 312 después de Cristo, Constantino reclamó la victoria en la batalla del Puente Milvio, inspirado por una visión de un símbolo cristiano en el cielo. Este momento marcó un punto de inflexión no solo para el emperador, sino para toda la fe cristiana. El Edicto de Milán, promulgado en el año 313, concedió a los cristianos libertad legal y puso fin oficialmente a la persecución religiosa. Por primera vez, los cristianos podían practicar abiertamente su fe sin temor a represalias. Los cristianos salieron de la clandestinidad, construyendo iglesias públicas, organizando comunidades y recibiendo el favor imperial. La fe que antes era perseguida comenzó a florecer a la vista de todos. El apoyo de Constantino transformó el cristianismo de una pequeña secta perseguida a una institución poderosa y respetada dentro del imperio. El emperador mismo se convirtió en un símbolo de esta nueva era. Los obispos obtuvieron privilegios especiales.
La propiedad de la Iglesia fue restaurada y protegida por la ley. La Iglesia comenzó a participar en asuntos políticos y sociales de gran importancia. De repente, ser cristiano se volvió ventajoso, atrayendo a muchos nuevos conversos, algunos motivados por la fe, otros por las oportunidades sociales y políticas que ofrecía la nueva religión oficial. La Iglesia ahora enfrentaba nuevos desafíos. Cómo mantener su integridad espiritual y sus valores originales, en medio del poder, la riqueza y el privilegio recién adquiridos. La era de los mártires terminó, pero comenzó una nueva lucha interna. Cómo permanecer fiel a sus raíces en un mundo donde la fe y el imperio estaban ahora profundamente entrelazados. Así, la historia del cristianismo había entrado en una nueva y compleja era, llena de oportunidades, pero también de desafíos y preguntas sobre su verdadera identidad.